Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Carolina para quienes no me conocen y bienvenidos a mi hogar. El día de hoy, como todas las mañanas, me levanté muy temprano en compañía de mis niños y pues hoy es sábado. Resulta que lo primero que yo hago al levantarme es abrir las cortinas para que entre luz y pues para que entre airecito. Y pues también les cuento que las del patio también las voy a abrir con la misma finalidad, para que entre el aire y la luz. A continuación lo que voy a estar haciendo es el desayuno. Y pues como ya saben, voy a hacer arepitas, pero esta vez no van a ser fritas, van a ser asadas. Pero los ingredientes son los mismos: azúcar, sal y harina. Les cuento que me gusta más la harina blanca de esta misma marca, pero mi esposo trajo esta amarilla, pero igual sabe rica. Y pues agua tibia también. Lo que hago es, como ya les conté en la receta anterior de arepas fritas, se hace exactamente lo mismo. Espero a que se enfríe la masa y ahí sí poderla pues manipular con las manos para no irnos a quemar. Igual el agua no está hirviendo, pero está tibiecita y pues hay que dejarla enfriar. Y pues mientras se enfría la masa, lo que yo voy a hacer es lo de siempre. Toda ama de casa pues debe hacer limpieza, sin importar que sea sábado o lunes, independiente si es fin de semana o día de semana. Nos toca organizar nuestro hogar y pues hoy voy a hacer una limpieza rápida, como trato todos los días, para no, como saben, mi casa es muy pequeña, entonces la verdad no es que hace, ¿cómo lo explico? Sí se enmugra por los niños, pero no es mucho lo que hay que hacerle. Y pues lo que voy a estar haciendo simplemente es barrer, porque como están observando, la casa no está desorganizada. Está muy ordenada porque en la rutina de la noche se trata de dejar así, limpiecita. Y pues por ahí están los niños, por ahí está Tiaguito con sus juguetes. Esa es el área de él. Y pues ahí se encuentra él jugando, entretenido con sus carritos. Bueno, les cuento que aquí ya está lista la masa, ya se enfrió, y a continuación lo que voy a hacer es pues hacer mis arepitas. Ya me lavé muy bien las manos y pues ahora sí la voy a amasar un poquito para que ella esté pues mejor para la hora de hacer las arepas. Y pues les voy a mostrar yo cómo las hago. Yo hago primero una bolita en la mano y pues así hago mis arepas. Yo sé que hay personas que ya son expertas haciéndolas sin necesidad de usar ninguna herramienta, pero la verdad yo no. Yo sí tengo que utilizar un platico y con el platico me ayudo para hacer mis arepitas, o si no, les cuento que no me quedan bien. Entonces yo hago con el platico, me ayudo, y con mi tacita hago la forma de las arepas, y así es como yo hago pues las arepas asadas.
Ahora pues lo que hago es colocarlas en un sartén porque es como, pues los que ya saben que me conocen de ratico, se me dañó el sartén que yo utilizaba para hacer las arepas. Entonces lo voy a hacer en una pailita y así es como van quedando. Miren, amigos y amigas, quiero mostrarles los cojines que me preguntaron Carolina que le mostrara el resultado final de los cojines. Ahí está, vamos a ver cuánto tiempo duran. Y pues continuemos con las arepas, así quedaron, miren, ahí ya está asada y ahora lo que voy a hacer es fritar un huevito y pues tomármelo con mi cafecito y ese es el desayuno. Así que provechito si estás comiendo en estos momentos. Les cuento que llegó la hora de desayunar y hoy lo voy a hacer desde la sala. Hoy no lo voy a hacer en la mesa porque quiero sentarme aquí relajadita en las sillas, a ver la televisión y pues desayunar. Me encantan los cuentos de los hermanos Grimm que lo dan los sábados y los domingos en la mañana. No sé si ustedes sepan o los hayan visto, pero no sé, de pequeñita siempre me han gustado y todavía los veo. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Y pues por ahí está Tiago también, que también le gustan, entonces por eso él está también pues mirando la televisión. Entonces, nuevamente provechitos si están comiendo.
En este momento lo que voy a hacer es limpiar la estufa, como pueden observar, y lo voy a hacer de una manera muy sencilla, como es diario. Cuando termino de hacer desayuno o el almuerzo, siempre la limpio, como ya saben muchos de ustedes, para evitar que se ponga fea, pues para que sea más difícil el proceso de limpieza, lo hago a diario. Y pues simplemente utilizo el líquido desengrasante y jaboncito de loza, y con esta esponjita de alambre que no raya, con esas que yo limpio mi estufa. A continuación lo que hago es pasar un trapito o el limpión húmedo para quitar pues el líquido y pues el exceso de jabón, y ya así es como termino la limpieza. Igual hago lo mismo con las parrillas, así de la misma manera las limpio y me queda de verdad que queda limpia, queda sencillita. Como les digo, lo trato de hacer a diario para evitar que se pegue o algo, o se me llegue a quemar y pues sea más difícil el proceso de limpieza con la estufa. Como pueden observar, ya han pasado 2 horas desde la última vez que les grabé y miren cómo está la casa. Como pueden observar, están los juguetes de Tiago ya regados por todas partes, porque él sacó los juguetes que tiene, los sacó, y entonces pues tiene que sacar todos los juguetes para llegar a ellos. De resto, la casa está limpia, está súper limpia, como pueden observar. La cocina sigue limpia porque todavía no me he puesto a hacer el almuerzo. Y miren, ahí está Tiaguito jugando. Y pues aquí está la sala toda limpia. Y pues como dice el título del video, vamos a poner la casa en orden. Entonces lo que yo voy a hacer, o a qué me refiero con el título, es como les parece que ayer tuve una charla con Ángel y Tiago y les conté que necesito que de ahora en adelante el niño que riegue los juguetes los recoge. Entonces aquí le dije a Tiago que ya era hora de que él recogiera sus juguetes, porque él lo hace pero con mi ayuda. Es decir, él lo hace cuando yo lo ayudo y pues entre los dos lo recogemos. Pero él pues ya va a cumplir 4 añitos, ya casi. Pues todavía le falta un poquito, pero él es muy inteligente y yo sé que él entiende, y ya le dije que tiene que aprender a recoger él solito su reguero. Porque así como lo hace, él lo puede recoger. Entonces estoy trabajando con él eso, para ponerle orden a este hogar, porque mantiene mucho reguero de juguete. Y pues él saca, como pudieron observar, para sacar un muñeco pues tiene que sacar todo porque él no lo alcanza. Pero el objetivo es que él aprenda que así como lo riega, como lo saca, pues lo recoja. Entonces por eso en eso estoy con él, en ese proceso, y con mi hijo mayor. Sino que el mayor casi no riega porque, como les digo, él casi no le gusta jugar pues con los juguetes de Tiago. Pero cuando lo hace, le dije, anoche les dije a los dos que estaban jugando y entre los dos lo recogieron. Y pues este va a ser el proceso y la etapa que sigue, que ellos solitos sin mi ayuda lo hagan. Aunque de todas maneras yo sé que es un proceso y que pues yo tengo que ayudarlo en algunos momentos. Entonces ahí estamos trabajando poco a poco hasta que él ya solito lo haga. Y ese es el objetivo, pues para poder mantener la casa en orden, porque lo único que hay, el único desorden que hay en la casa es por eso, por los juguetes de los niños. Y pues nada, eso es lo que vamos a estar haciendo, recogiendo los juguetes, porque como les digo,
yo le ayudo mientras pues él aprende este proceso. Pero igual hay que hacerlo porque si no, imagínense, poco a poco, como les digo, poco a poco, esto es un proceso y pues eso es lo que estoy tratando, de que ellos mismos, cuando hagan su desorden, pues ellos mismos lo ordenen, ¿no? Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Ahora sí los saludo formalmente. Bienvenidos a mi hogar. Gracias por estar aquí un día más. Espero el video sea de su agrado. Les cuento que ya son las 10 de la mañana. Estamos lavando, bueno, la lavadora está lavando la ropa. Y pues Tiago le gusta mirarla mientras pues ella hace su proceso. Y les cuento que la casa ya quedó organizada. Ya Tiago recogió los juguetes que tenía a este lado. Y pues al fondo tiene unos, pero esos él está jugando ahorita con ellos. Y pues nada, entonces hasta ahora ya terminamos el deber acá abajo. Ahora me voy a poner a hacer almuerzo para que no me vaya a coger pues la tarde, porque ustedes saben que la mañana pasa muy rápido. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Y en la hora de la tarde pues ya me voy para el segundo piso a organizar arriba, porque pues toca organizar. Y pues vamos, acompáñenme en hacer el almuerzo. Y voy a hacer algo muy sencillo, muy fácil. Y pues miren, aquí tengo arroz que me quedó el día de ayer y pues lo vamos a estar consumiendo hoy porque no se puede desperdiciar la comida. Igual que jugo, tengo jugo de ayer, entonces también vamos a estarnos tomando el juguito que nos sobró de ayer, que está bueno y rico. Les cuento que voy a preparar verduras, pero como no tengo alberja verde, entonces ¿yo qué hago? Yo utilizo estas alberjas que vienen en bolsita y las preparo, y estas son las que yo pues le echo a las verduras. ¿Cómo las preparo? Como los frijoles, muy fáciles. ¿Y cómo preparo los frijoles? Pues miren, yo lo que hago es lavar muy bien lo que son las alberjas, y como no las dejé remojando en el día anterior, pues nada, los pongo en la pitadora con agua, sin sal, sin nada, y las dejo ahí hasta que piten. Cuando apenas pitan, lo que hago es bajarlas y pues sacarles el aire a la pitadora. Luego les echo sal y los condimentos que yo quiera para que sepan pues más ricas. Y ya ahí las dejo otro ratico para que piten, pero esta vez sí las dejo más tiempo, porque las alberjas se demoran un poquito más en ablandarse que los frijoles, me parece a mí, no sé. Y pues nada, así es como yo preparo las alberjas. Obviamente no se puede dejar tanto tiempo porque si no se van a pasar y pues se van a deshacer porque van a quedar muy blanditas. Bueno, les cuento que ya aquí ya preparé el pollo, ya lo cociné, y pues lo que voy a hacer es echarlo en esta picadora para poderlo refritar con las verduras. Yo también las verduras las hago muy fácil, solamente ahí tengo picado lo que es zanahoria, lo que es habichuela y pues el pollito. Entonces yo lo echo en un sartén
y pues con un poquitico de aceite y ahí lo revuelvo un ratico hasta que como que se sofrite un poquito, y cuando ya se frita pues entonces le echo lo que son las alberjas y el agüita de las alberjas, lo tapo ahí y lo dejo que se cocine un ratico como para que queden bien cocinadas las verduras y pues no vayan a quedar crudas. Y pues nada, así es como yo lo hago y pues queda muy rico. Les cuento que el almuerzo estaba acompañado con arroz y con juguito, pero no salió, no sé por qué, no sé este celular que tiene, que varios videos que como que no me graba bien, y pues se supone que está grabando, pero a la hora de yo editarlo es que me doy cuenta de que me faltan los pedazos del video, entonces no entiendo por qué. Según yo estaba grabando porque se veía ahí en la parte superior donde sale que el video está corriendo, y cuando lo fui a editar, ¿cómo les parece que no estaba? Entonces pues ahí les alcancé a grabar un poquito de cómo quedaron las verduras, que fue lo único que quedó del almuerzo. Y pues les cuento que ya voy a despedir el video. Les quiero dar las gracias por haberme acompañado un día más. Si eres nuevo y no te has suscrito y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y ser parte de esta familia. Recuerden dejar me gusta si les gusta el contenido. Y pues nada, disculpen el ruido del fondo, ustedes ya saben quién es, y los que no saben, pues mi niño pequeño está por ahí jugando y por eso se escucha ese ruido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que estén viendo este video, y hasta un próximo video. Bye.